Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. En los últimos meses, y no sin razón, se ha comentado que el espíritu nacional, que el alma nacional está herida, que toda la violencia de la que hemos sido testigos en los últimos años ha hecho que los mexicanos pierdan esperanza en su futuro. Pero fíjese que hay algunas sorpresas al respecto. Recientemente el Banco Nacional de México y la Fundación Este País organizaron una encuesta de valores profundos por entidad federativa para ver cómo se sentían los mexicanos en relación a su pasado y también a su futuro. Y comienzo por un dato que es verdaderamente asombroso. Casi 60% de la población considera que sus hijos van a tener una posición social mejor que la que tienen actualmente sus padres. Es decir, sigue habiendo un optimismo nacional, la movilidad social sigue teniendo un impacto y al fin y al cabo pareciera que no estamos tan derrotados como a veces lo decimos. Y es este estudio lo que nos provoque, este estudio lo que será el tema central de este programa, y para ello hemos invitado al execonomista, sociólogo y provocador Luis de la Calle. Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Quien es coautor junto con Luis Rubio de un libro que está teniendo realmente una enorme trascendencia, que se llama Clase Mediero. Este libro fue presentado precisamente en Entre Tres hace algunos meses y es un tema, la formación de las clases medias, que está íntimamente vinculado con los datos que arroja este estudio. Ahora, digamos, esta primera muestra de la encuesta que nos comentas, quizá ahí lo que podríamos ver esta idea, digamos, de un optimismo, digamos, de mediano plazo, que en una generación, si bien puede haber una perspectiva quizá un tanto sombría de lo que tenemos ahora, nuestra inseguridad, quizá premios económicos, y que a lo mejor el año que entra puede verse con cierta reserva, la idea de la siguiente generación es una idea muy, muy optimista, con esta percepción de que sí tendrán una calidad de vida mejor. Que la de los padres, ¿no? Incluso lo puedes preguntar en retrospectiva y resulta que actualmente el 35% de la población dicen que tiene una posición superior a la que tenían sus padres. Pero ese es el sentido un poco del libro que escribió tú, Luis, ¿no? Que contra el pesimismo actual y la lectura crítica de los últimos 10 años, digamos, ya no las esperanzas, sino lo que sucedió, el país se ha transformado mucho más de lo que creemos en términos de la construcción de esto que importa tanto una economía de mercado y una democracia, que es una suerte de clase media con un nivel de ingreso un poco mayor, un margen de autonomía un poco mayor, una capacidad de decidir respecto a su vida un poco mayor, y hay una serie de datos que avalan eso que está diciendo la encuesta, ¿no? Yo creo que es muy importante que se haya hecho la encuesta ahora en 2010, ver el bicentenario, un buen momento para plantearnos qué tipo de país somos, cómo la gente ve su propia situación, su futuro, su pasado, la aceptación o no de la historia. Y además, tiene en vísperas de una elección presidencial un componente también político importante, porque de alguna manera esta elección próxima puede volverse también un poco un asunto cultural, ¿no? ¿Qué tipo de mexicanos somos? Y también tentarle un poco el agua a los camotes si la opinión generalizada que tienen los mexicanos de sí mismos, de su entorno, de su contexto, de sus socios comerciales, de muchas otras cosas que se preguntan ahí, es distinta de lo que tiene, digamos, las élites, que son las que comentan generalmente estas cosas, y ver si hay un poco una visión, a lo mejor, de que el mexicano promedio, a mí al leer la encuesta me da un poco la impresión de que el mexicano promedio es un poco más moderno que por lo menos nuestra clase política. Por ejemplo, tiene una aceptación más abierta a la globalización, el hecho de que sea un poco más esperanzador, de que confíe un poco más en el sistema educativo con respecto a sus propios hijos, que lo que pueden hacer, digamos, las clases que comentan las noticias y no las que los viven, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante que se haya hecho este esfuerzo tan grande
de tratar de encuestar los valores del mexicano. Fíjate qué curioso, casi un 40% de la población nos dice que el objetivo central de México debería ser tener una economía fuerte. Esto, digo, si lo hubieras preguntado hace 30 años, a lo mejor te hubieran dicho que defender la soberanía. ¿Me explico? Ha cambiado la percepción de lo que son los referentes para un país, ¿no? Y otro que sorprende es, resulta un país más liberal e individualista de lo que normalmente nos imaginamos. O sea, hay algunas preguntas sobre qué tanto importa el esfuerzo, qué tanto importa el mercado, que son mucho más amplias los positivos que los negativos. Entonces, esta como lógica con la que domina muchas veces nuestro debate, que las reformas políticas, las reformas estructurales no son posibles porque la gente, el ciudadano está en desacuerdo de abrir la economía, y luego uno ve que pues, el ciudadano está pues, mucho más interesado en abrir la economía de lo que estas discusiones parecerían indicar, te habla de una clase política que no quiere realmente abrir o no ha sabido utilizar a ese ciudadano que parece que está mucho más en mejor disposición, digámoslo así, para abrir. O que no han encontrado los cauces para poder expresar ese deseo. Pero sí es muy notable, por ejemplo, cuando se les pregunta por qué está la gente mejor, te dicen automáticamente por la responsabilidad, porque se trabaja duro, porque hay un esfuerzo, y ponen en lugares mucho más bajos de la escala de las opciones que se tenían al esfuerzo que puede hacer, por ejemplo, los partidos políticos o los gobiernos, que son los que generalmente en el discurso público se cuelgan las medallas cuando se dice es que tanto número de personas ha superado la pobreza, inmediatamente lo encasillan en el programa X que ellos promovieron y no en el esfuerzo de las personas. Pero cuando se le pregunta a las personas reconocen en su propio esfuerzo y el esfuerzo de sus familiares el principal elemento para salir adelante. Sí, esto que está diciendo Luis es central. No hace demasiado tiempo, en algunas de las encuestas de valores profundos, la suerte jugaba un papel central. Es decir, ¿y por qué fue exitoso fulanito de tal? Porque tuvo suerte en la vida. Y ahora resulta que el 30% nos dice que depende de la preparación y de los estudios, y otro 30%, 25% nos dice que el trabajo duro es central para progresar. Federico, has hablado en 2 ocasiones de este adjetivo, valores profundos. ¿A qué te refieres con este acento de que no estamos detectando en este estudio, digamos, valores superficiales? ¿A qué alude esta idea de los valores profundos? Son tendencias que tienen variaciones temporales mucho menos drásticas que otras. Algunos de los reactivos de este estudio son muy similares a los reactivos de la encuesta mundial de valores. Es decir, que podemos ir siguiendo con un método científico la transformación que se está dando. Digamos, en una década. En una década o en más tiempo, si tienes referentes estables, ¿no? Por eso, más que salir a preguntarle, ¿le cae a usted bien fulano de tal o perengano o por qué partido se inclinaría usted? Aquí estás preguntando por fe religiosa, estás preguntando por familia, estás preguntando por confianza interciudadana, etcétera. Por ejemplo, es muy interesante cuando les preguntan el tipo de valores que hay que inculcar a los niños. El número 1 es la responsabilidad. Y la fe religiosa, que aparece, por supuesto, aparece en el 4º o 5º lugar. Entonces, la responsabilidad de los estudios son parte de los valores que el mexicano piensa son importantes para que puedan ellos realizar el esfuerzo que los lleve a superar la condición de sus propios padres, ¿no? La otra cosa que sale que encontré interesante es que Paco Labastida tenía razón. O sea, identifican al inglés y a la computación como una parte central de su proceso educativo y, bueno, hay una disociación muy importante entre eso y lo que se les ofrece en las aulas, ¿no? Que pues parece que no se les ofrece ni mucho inglés ni mucha computación. Pero que son ambos, digamos, una confianza en los instrumentos modernos y también una confianza en el exterior, que hay una idea de que hay que salir a la conquista de lo que hay al norte, que hay que tener herramientas y tener digamos, estos elementos de contemporaneidad con el mundo, que serían esos dos lenguajes, el idioma inglés y la computación, ¿no? Bueno, y la otra que implica cierto rechazo al excepcionalismo mexicano. O sea, esta idea de que en México tenemos que hacer las cosas a la mexicana, porque somos un país distinto y porque somos muy mexicanos y en México hacemos las cosas de manera diferente, te da un poco la sensación que a lo mejor la mayoría de la gente piensa que eso es una excusa para realmente no hacer las cosas y que están dispuestos, por ejemplo, a apostar a favor del imperio de la ley. Un número importante de la gente dice que es muy importante respetar la ley, aunque también hay un porcentaje
que se pronuncia en contra de hacerlo, y la responsabilidad y el esfuerzo, ¿no? Y en ese mismo sentido, digamos, hay esta idea un poco contrastante entre una élite que se burla de que el inglés y el cómputo son importantes. En su momento, cuando el candidato a la Bastida planteó esto, fue que simplón, y después descubres que la gente lo quiere porque no lo tiene y la élite no lo pide porque ya lo tiene. Es decir, ahí hay este contraste entre bienes públicos y bienes privados que de alguna forma hace tan complicado darle a los ciudadanos lo que quieren porque los que ya lo tienen no lo quieren dar. Sin duda. Ahora, hay un reactivo en el que se les pregunta cuál es lo más importante. Uno son una economía fuerte que crea empleos, pero el segundo es tener también todos los elementos que permiten el bienestar, como la educación y la salud, donde se reconoce la importantísima labor del Estado para ello. Ahora, pero digamos, en esta medición de los valores profundos, Federico, no corremos, digamos, el riesgo de estar midiendo aspiraciones que no tienen que ver con la conducta concreta, con las prácticas específicas, y no ser, en el fondo, un buen medidor de la cultura. Quiero digamos, seguir esta pista que plantea Luis de la Calle, este valor de la legalidad, que en términos abstractos, pues me parece que es un valor que podemos compartir todos. Una cosa es rendirle homenaje a la legalidad y otra cosa es estar convencidos de que concretamente en este momento específico es pues necesario dar una mordida, y que en el último año sí he dado un soborno para salirme de tales y tales problemas. Es decir, puede haber una especie de desfase, sí, en donde, bueno, lo que estamos diciendo es quién es el que yo quisiera ser, pero la cultura es esa mezcla entre la aspiración y la realización, es esa tensión entre el deseo y pues, una fatalidad de lo que hace uno concretamente, aunque no sea lo que te produce orgullo, ¿no? Bueno, hay los especialistas en estos temas te dicen que hay algunas preguntas que son obligadas de respuesta obligada. Si tú le preguntas a la gente cuántas veces al día se lava usted los dientes, te van a contestar que 3, aunque no sea correcto ni esté apegado a la realidad. Pero hay otras que no tienen que ver con esta inhibición que genera el saberte en ponerte en el default. De hecho, en las encuestas de corrupción se le pregunta a la contraparte si ha incidido en un acto de corrupción. O sea, tiene que ser de alguna manera una delación. ¿Sí? ¿A usted le han condicionado un servicio y usted ha dado mordida? Sí. Tiene que decirlo. Ahora, hay algunas cuestiones, como por ejemplo la actitud hacia la corrupción. Comentábamos Luis y yo que en alguno de los reactivos, cuando tú preguntas por los principales obstáculos del país, la corrupción viene en segundo lugar. Hace 12 años tú preguntabas si la corrupción era un obstáculo importante y 2/3 partes de la población te decían que no era importante la corrupción. Entonces sí va construyéndose ciudadanía, sí va construyéndose. Y la otra que tú comentabas, en la medida que lo puedes comparar con otros países, no solo con el tiempo, te va dando una idea de cómo se correlacionan estos valores con prácticas sociales. Digamos, tú puedes ver que los países donde más dicen que hay que cumplir la ley, pues en el fondo sí la cumplen más. Digamos, nunca es automático, tienes que tener la mediación de las instituciones, pero sí, digamos, algo te dice de la materia prima de la que está hecho este país. Yo creo que por eso es muy importante una encuesta como esta. Es decir, se pueden criticar, se pueden discutir, pero claramente hay algo que es difícil de medir, que es difícil de evaluar cómo impacta en la evolución de un país, pero son los valores que tenemos, lo que priorizamos, lo que defendemos, hacia dónde nos movemos. Y precisamente porque es tan difícil, pues luego no se hace. Y empezar a tener algunos atisbos, y espero además poderla ir haciendo en el tiempo, espero que como una parte del compromiso de esta, cuando es una primera encuesta, normalmente traerla compromiso de hacerla por el resto de la vida, porque lo que queremos ir viendo es cómo ese mismo instrumento se va moviendo y a lo mejor lo puedes refinar y puedes ir sacando algunas que puedan ser aspiracionales y puedes ir viendo hasta dónde te da. Sí, por ejemplo, a partir del censo surgió un dato que es muy preocupante, y es que los embarazos de adolescentes no han disminuido. Ya lo hemos comentado en esta mesa, estás hablando de alrededor de 300,000 embarazos de adolescentes anualmente, es decir, que ahorita hay más de 1 millón de adolescentes madres.
por supuesto, dejan de ser adolescentes y entonces ya no quedan en la estadística, pero si preguntaras por cuántas madres adolescentes hay en el país, que tuvieron son muchísimas, ¿no? Bueno, tuvo que salir CONAPO a decir que la verdad de las cosas es que en los últimos años habían cambiado de estrategias y habían atendido otro tipo de cuestiones y que no se habían enfocado a ese grupo de edad en donde se están gestando los embarazos, que tiene una tasa de fecundidad de más del doble que en un país desarrollado. O sea, que sí inciden las campañas, sí inciden las reformas. Y de hecho, hace unas semanas dijeron, vamos a empezar a hacerlo otra vez. Así es. Porque modificar valores, pues modifica conductas. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? Otra pregunta. Pero claro que decidimos en función de lo que valoramos. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos a seguir hablando de esta encuesta sobre los valores profundos de los mexicanos. De regreso en Entre Tres, discutiendo esta encuesta que hay que verla, que irá saliendo poco a poco en este país, tengo entendido, en la revista Este País, pero vamos a darles algunos otros de los que, en el contexto, por ejemplo, de la discusión de la reforma laboral que fue abortada hace un mes, un poco más de un mes, a la pregunta, en general diría que los sindicatos tienden a ayudar a la gente o a perjudicarla. 43 ayudar, perjudicar el 53. En su opinión, los líderes sindicales luchan por sus representados o para sí mismos. 29% cree que por sus representados, 67% para sí mismas. En general, ¿cree usted que el comercio mundial es bueno, malo? ¿Cuántos creen? 60% cree que es bueno, 18% cree que es malo. En una escala de que le preguntan a la gente cómo se colocaría, si es uno de derecha, es uno de izquierda, el 25% se coloca como en el centro, pero mucho más cargado el resto de la gente hacia la derecha que hacia la izquierda, que va un poco en contra, todos estos temas, de lo que si uno lee los periódicos pensaría que somos un país que no nos gusta el libre comercio, que nos parece que la reforma laboral para hacer unos sindicatos que ayuden más a la gente estaría mal, que somos fundamentalmente un país más de izquierda y que defendería los temas normalmente asociados con la izquierda. Entonces, yo creo que es el tipo de elementos que son muy interesantes. Sí, bueno, yo creo que hay una relectura de México, porque también es cierto que esta encuesta ya está midiendo a un México post-TLC, es decir, ya hay generaciones que han crecido viendo que el libre comercio no acabó con el país, que era una de las cosas que se decía en los años previos a la firma del Tratado de Libre Comercio, que al fin y al cabo las opciones en el mercado se han aumentado, es decir, que tiene uno, pues en línea blanca, más refrigeradores, o que puede uno optar por instalar su hogar con un equipo doméstico que es de mejor calidad y más barato. Por ejemplo, ese dato es muy interesante, porque el libre comercio fue durante mucho tiempo una especie de coco utilizado en contra de cualquier tipo de apertura. No, esos que creen en el libre comercio son los vendepatrias. Y resulta que la población, a 17 años de la entrada en vigor del TLC, pues tiene una buena impresión del libre comercio. 2-1, de hecho. 2-1. Un poco es por su propia experiencia personal, ¿no? La gente palpa los beneficios cuando va al supermercado de tener una economía donde hay mucho más productos, que son más baratos, una mucho mejor variedad y una mucho mejor calidad. En general, los resultados de la encuesta muestran a un mexicano relativamente más individualista, más liberal, que acepta, digamos, la economía de mercado, incluso que está más a favor de la competencia, pero no completamente. O sea, hay ciertas cosas que la intuición del mexicano le dicen, hoy es importante la intervención del Estado. Por ejemplo, una de ellas es todo lo que es inversión en educación y salud. Y otra, cuando se les pregunta si piensan ellos que debe incrementar la propiedad de las empresas por parte del gobierno o por parte de la iniciativa privada, y sale más o menos empatado, un poquito más alta la del gobierno. Y eso quizás se deba a que todavía hay entre la población mexicana un poco este sentimiento de que han sido abusados por parte de las empresas privadas, y entonces hay un cierto resquemor sobre si las empresas privadas pueden ser o no confiables, ¿no? A mí hay un tema que me parece muy interesante que tiene que ver, tú has mencionado este tema del individualismo, un ciudadano que no, digamos, que está
pensando que de acuerdo a su propia responsabilidad, de acuerdo a su trabajo, va a conseguir el lugar económico, social que consigue. Pero es interesante el hecho de que esta percepción individualista está marcada por una desconfianza muy acendrada, no solamente a la estructura institucional, sino también una desconfianza al vecino. Al otro, sí, por supuesto. Hay aquí un una dato falta de que me poco. parece interesante, que advierte que el 81% de los mexicanos cree que no puede uno ser confiado al tratar con la gente. Que es con el que nos vende, con el que nos renta el departamento, con quien estamos llevando a nuestros hijos a la escuela. Este es un tema, yo creo que muy grave de lo que se lleva, de lo que se llama el tejido social. Yo creo que es el más grave, o sea, Sí. porque de alguna manera refleja un poco este sentimiento de que somos un país corrupto, ¿no? Y que no se puede, el que no tranza no avanza, ¿no? Y que no se puede confiar en el otro, sea el otro el gobierno, o sea una empresa privada y por lo tanto no darle los medios de presión, como tampoco el vecino con el que voy a hacer una transacción. Pero sobre todo yo creo que hay pocos puentes que sean seguros para la gente para hacer cosas de interés común, en donde podamos nosotros como vecinos reunirnos una vez al mes y resolver asuntos para que nos sintamos más seguros. Esto yo creo que se vincula con esto que tú, Federico, has seguido con muchísima atención, que es la poca densidad de nuestros vínculos asociativos, que realmente estamos un poco solos en el mundo, en relaciones con el gobierno quizá, pero no relaciones sociales. Horizontales. El 86% de los encuestados no tuvo ningún trabajo voluntario en una organización sin recibir paga. Bueno, esto nos habla de una gran desventaja frente a otras sociedades que en estos espacios de organización voluntaria encuentran una riqueza enorme, ¿no? O el 72% no donó ni tiempo ni dinero, ni especie ni en dinero a ninguna organización. Digamos. Este es muy importante, es un aspecto muy importante porque se había debatido entre los datos de si usted ha colaborado y siempre nos sale por arriba del 75%, 85% de gente que te dice yo no pertenezco a ninguna organización social y yo no dono tiempo, y no lo dicen con orgullo, pero tampoco lo dicen con vergüenza, simplemente ese es el dato. Y entonces hubo quien alegó que lo que ocurría es que en México tenemos una forma de colaborar de la cual no queda registro. Si tú le preguntas, la familia, por ejemplo, o si preguntas, ¿pero usted ha pintado su escuela? Entonces la gente te dice que sí, pero esta encuesta demuestra que tampoco es alto ese número de gente. Y por ejemplo, este caso, Jesús, es muy interesante. Tú comenzaste tu intervención hablando de la confianza interpersonal. Desde hace 25 años sabemos que la confianza interpersonal en México es muy baja. Si tú la comparas en el extremo con los países escandinavos, bueno, resulta que es exactamente a la inversa. El 80 y tantos % de la población en los países escandinavos confía en su vecino. El tejido social está muy bien articulado. Entonces, algo no hemos hecho porque este valor no se ha movido en 20 años. Ahora, tampoco cayó en un mundo de violencia creciente, donde hay otras razones para no confiar en la gente y donde, bueno, ya la violencia es uno de los problemas centrales para explicar nuestros problemas. No deja de ser sorprendente que se haya mantenido estable. Pero es sin duda uno de los pendientes que tenemos en México, ¿no? Y es parte de esta un poco falta de integración social, ¿no? México todavía es un país muy dividido en su forma de ver las cosas, en sus propias costumbres, en sus clases sociales, que hace, yo creo que abona un poco esta desconfianza, ¿no? Pero ahí, digamos, el enigma es que si podemos decir nosotros que hay estas diferencias abismales en términos sociales, digamos, lo relevante es que en las distintas franjas no hay ese ámbito de colaboración, en donde podamos decir, yo vivo en esta colonia, en donde todos tenemos más o menos los mismos problemas, tenemos el problema del agua, tenemos el problema de la luz, tenemos el problema de la seguridad. No es un asunto de que alguno de nosotros sea el culpable de esos problemas, pero a lo mejor si nos reunimos, si nos organizamos, podríamos ser en conjunto parte de la solución. Claro. El problema es que no hay esa cultura asociativa. Más grave aún,
compartiendo una propiedad y una ley que obliga a colaborar en el régimen de condominio, tampoco. No hay. Ahora, quizá también esté relacionado un poco con que no hay suficientes instrumentos para que el ciudadano participe. Un poco relacionado. ¿Por qué tendríamos que esperar una ley del Congreso mexicano para reunirnos tú y yo y decir nosotros tenemos estos intereses comunes, vamos a organizarnos para ayudarnos? Bueno, eso está bien, pero digamos, para tener representación política, te organizas en la medida en la que puedes poner presión para obtener algo, ¿no? Pero es difícil para los ciudadanos organizarse para que el presidente municipal haga bien su trabajo si no tenemos un esquema donde pueda haber reelección. O si el presidente municipal está demasiado alejado, porque yo vivo lejos de la cabecera municipal, y organizarme pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, a pesar de que la encuesta muestra que se reconoce a la democracia como el método que los mexicanos prefieren mayoritariamente, 3/4 de ellos así lo prefieren, yo creo que nos falta todavía mucho avanzar en la ciudadanización de los instrumentos democráticos para que el ciudadano pueda participar más. Y un ejemplo muy claro es qué pasa cuando el ciudadano mexicano, con los mismos genes y la misma cultura, la misma historia, lo trasladas a una sociedad donde sí puede participar y resulta que allá participa mucho más. Participa mucho más que acá, pero participa mucho menos. Participa menos que los otros locales. Grupos que viven ahí, pero no solo los anglos, digamos, los asiáticos, otros grupos que han llegado recientemente. Entonces, ahí es donde se ve cómo se mezcla institución y cultura. Hay un factor cultural. Esta es una encuesta sobre valores culturales. Como bien decía Federico, los valores culturales tardan en cambiar, pero quizá para hacer una encuesta que sea más sólida en el sentido de comparar a los mismos individuos en dos esquemas con incentivos distintos, veríamos si es realmente cultural o es un problema del contexto. Yo creo que el contexto juega un papel tan o más importante o igual de importante que la cultura. No, por supuesto, hay ejemplos dramáticos de eso. Tú separaste un país que se llama Corea, era la misma población, la misma cultura, llevaban 3,000 años viviendo juntos, los separaste, les pusiste distintas reglas, hoy hablan otro idioma, prácticamente ha cambiado el lenguaje, son más altos los del sur, son 10 veces más ricos los del sur, son más creativos los del sur, es decir, hay muchos experimentos tristes para los que quedan en el lado del norte, pero muy reveladores de eso. El mexicano que cruza la frontera y se pone el cinturón de seguridad. O sea, el nuevo libro de Jorge Castañeda, recién publicado, el último capítulo lo dedica, digamos, a comparar la cultura de los mexicoamericanos en Estados Unidos, en este tipo de valores, con los de México, y él concluye que efectivamente el contexto influye en que tengan actitudes distintas, como por ejemplo no tirar la basura, con respecto a lo que harían en México. Pero lo que yo creo que es muy interesante es que en México hay una mejora en el sentido que la gente ve el cumplimiento de la ley y la responsabilidad de una manera que es más alta de lo que uno pudiera pensar ex ante sin haber leído la encuesta. Ahora, es algo que es muy útil de esta encuesta de Banamex, de este país, es la posibilidad de comparar entidades de la República. Por ejemplo, hace poco alguien me preguntaba, bueno, ¿y por qué en Yucatán hay tan poca violencia vinculada con el narco? Y estábamos precisamente en Yucatán y una de las respuestas que surgió ahí, bueno, pues porque los lazos comunitarios en el Yucatán rural hacen imposible que alguien llegue, se instale y no sea delatado de alguna manera por la comunidad que sirve de filtro, ¿no? ¿Por qué son en las grandes urbes del norte donde tienes una muy acentuada trabajo, además del tráfico y además de todo lo que ya sabemos? Porque en esas ciudades donde ha habido muchísimos flujos migratorios y asentamientos irregulares masivos, es muy fácil perderse y no ser identificado. Incluso, y en eso pasaría también la Ciudad de México. Es decir, ¿por qué han venido a vivir a ciertas zonas de la Ciudad de México? Pues porque es difícil identificar al nuevo vecino que Bueno, lo curioso, regresando al tema de las instituciones, aunque el anonimato existe en la Ciudad de México, al igual que en Monterrey, la violencia es menor porque hay otras instituciones. Entonces siempre es esta relación complicada. Ahora, un punto que comentábamos con Luis, esta encuesta fue pensada con un eje que nos permitiera identificar qué nos une y qué nos divide. Y digamos, esa sería de las respuestas que a mí me desilusionaron, porque ahí la tiene Jesús enfrente. Lo que más nos une es la historia. Y lo que más nos divide son los partidos políticos, la política, todo lo que es la vida pública.
Entonces, bueno, pues no hay modernidad si no pasas por los últimos renglones, ¿no? Entonces, todas las evaluaciones, por ejemplo, cuando les pregunta a uno qué es lo que, dónde tiene México mejores calificaciones, lo primero es artes y cultura. Y lo peor son lo que pasa por la vida ciudadana, es decir, todavía hay tensiones. Pero ¿por qué la decepción? Yo creo que tiene mucho sentido el que el pasado sea un espacio de cohesión. A fin de cuentas, ahí está el lugar en donde se crea una identidad. Y a medida en que ese pasado es más antiguo, bueno, pues hay menor problema de litigio y de problemas. La política tiene como uno de sus propósitos el conflicto. Es decir, la política en democracia tiene como propósito separar la izquierda y la derecha, a los liberales de los conservadores, etcétera. Me parece que es incluso la función de la democracia el hecho de generar una idea de que yo tengo ideas diferentes de quienes están al lado. Mientras que la historia, ahí habría que preguntar cuál es la historia que se evoca como la unificadora. Pues la historia es finalmente esta idea de que tenemos ancestros comunes, que tenemos una serie de recuerdos comunes, ¿no? Y ahora, ¿Por qué? O sea, te lo voy a poner así, no son mutuamente excluyentes. O sea, tú podrías haber recibido una respuesta muy favorable diciendo, a nosotros nos une la historia, sí, nos une la historia, pero también nos une el debate y la legalidad. O sea, hubieran podido salir, sí. Pero la diferencia es, son casi el doble. Sí, que podría haber una cohesión en términos de ciertas prácticas institucionales. A lo mejor el partido A separa del B, pero el hecho de que haya elecciones cada 6 años nos une porque sabemos que así elegimos a nuestros representantes. Lo interesante sería ver si en otros países lo que dice Jesús respecto a que los partidos, como su nombre lo indica, parten, se asocian con división, o habrá países democráticos. Pero sí, bueno, por ejemplo, es interesante el hecho, digamos, de este arcaísmo que vimos hace un par de meses en Londres, esta idea de una institución tan vieja como la corona británica y sigue siendo un elemento de cohesión. Está en el pasado, sí, está en México la tenemos eso, antigua. Y tenemos eso en México, y es muy importante, ¿no? Pero no lo tenemos en una institución. No lo tenemos, digamos, en un símbolo vivo. Ahí es una familia. Pero no podríamos nosotros decir, lo perdimos, que ese es nuestro IFE, por ejemplo, que tenemos nosotros en el edificio del Congreso, tenemos ahí un asunto que reverenciamos porque ahí es el lugar de la deliberación nacional. Pero, o sea, un poco también es con la manera como se pregunta, ¿no? Porque te preguntan, ¿qué es lo que une a los mexicanos? El mexicano es por naturaleza, yo creo, poco confrontacional. O sea, no nos gusta mucho mostrar que estamos peleados, aunque nos hayan enseñado en el fútbol otra cosa el otro día en una semifinal. Y entonces escoges un tema como la historia, porque parece que no es controvertido. La historia, bueno, ya pasó y todo el mundo está de acuerdo en ella, ¿no? Es interesante que en otra de las preguntas, los héroes de la revolución son los mexicanos que más alto salen clasificados como admirativos, ¿no? Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, etcétera, que es digo, interesante y es producto del sistema educativo y del discurso político de muchos años. Quiere decir que es eficaz. Por ahí tenías una en donde se pregunta por la revolución en sí misma y la revolución sale muy bien evaluada. Y decía Luis con toda razón, pues el sistema educativo funciona. Pero les preguntas, oye, ¿quieres otra revolución? Y te dicen rotundamente que no. Bueno, tenemos que hacer una pausa y seguimos hablando muy pronto. Seguimos hablando sobre esta encuesta muy interesante de Banamex y la Fundación Este País sobre los valores profundos de los mexicanos. Y yo creo que lo que es interesante es, pues claramente, que el retrato de México que se dibuja, pues no es el de una persona totalmente instalada en una convicción, sino cruzada por una serie de contradicciones. Hay muchos elementos, digamos, que podríamos decir, hay una confianza en el futuro, en la modernidad, en las computadoras, en el inglés, en el comercio, pero lo que percibimos también es la persistencia de valores muy antiguos, muy tradicionales, conservadores, ¿no? Que podríamos ubicar claramente como una percepción conservadora.
Es interesante, por ejemplo, un dato sobre la importancia de la Virgen de Guadalupe en la vida del encuestado. Creo que esto tiene que ver directamente con lo que significa para ti en lo personal la Virgen de Guadalupe, y la mayoría le da la máxima importancia dentro de la escala que se le da a escoger. El 56% pone la máxima calificación de que es muy importante la Virgen de Guadalupe. 10. 10. Y que le pone 9 tiene el 10%, 8, 10%. Es decir, en lo que está realmente muy importante, llegan a ser el 76% considera que es muy importante. Y solo 8% dice que no es relevante para su vida. Me parece que es un retrato interesante, ¿no? Es una faceta interesante de ese retrato. O de este retrato, cuando tengamos los datos más por detalle, qué tanto los viejos o la gente de mayor edad piensa así o no. A lo mejor es una distribución más o menos pareja entre la población, o vemos un cambio de tendencia y los jóvenes lo son menos, no sé, digamos. O sea, rural-urbano, norte-sur, educativo o no. Y si le empiezas a rascar, tú puedes ver si este número te indica que es una sociedad que va a seguir siendo conservadora porque se distribuye parejamente o no, que estamos viendo que entre los jóvenes y los educados hay una percepción distinta. Eso nos llevaría a pensar que se está moviendo en un sentido. Esta es la foto estática y agregada. Y Pero por otro lado tienes, por ejemplo, el hecho de que en la otra pregunta que comentamos hace rato, cuando les dices qué es lo más importante que se le debe transmitir a los hijos, lo primero es la responsabilidad, el trabajar duro y el educarse, y la fe religiosa viene en lugar 4 o 5, ya con un porcentaje mucho menor, que es interesante dada esta respuesta. Y después también tienes algunos datos ya de tipo social, que se desprenden del censo, que ponen en entredicho qué tan la fe religiosa guadalupana, pues es, como decía Monsiváis, bueno, pues puede adaptarse a muchas cosas, porque por ejemplo, pues el número de hijos ha caído sensiblemente, y ha caído con métodos de planificación familiar. El número de parejas, digamos, a ver si aquí quieres una dar el dato ahí. que es interesante. El número ideal de hijos es tener 2. El 48% de los encuestados piensa que tener 2 hijos es lo ideal. Lo cual, pues desde entre luego 2 y 3 el implica, 80%. Entre 2 y 3 el 80% de las familias mexicanas piensan que el número ideal es entre 2 y 3. Y lo cual entonces no debe ser una decisión del azar o de la providencia, ¿no? Y tienes los datos de que, por ejemplo, el número de uniones libres casi se triplicó entre el censo del 2000 15%. y el censo del año pasado, del 2010. Es decir, empiezas a tener un retrato muchísimo más preciso de cómo se comporta tu sociedad y cómo, bueno, pues algunos aspectos, por ejemplo, el impacto de los medios de comunicación, pues también se registra ya en estos datos, ¿no? De un país en donde el 96% de los hogares o algo así tiene televisión. Entonces la información que están recibiendo, sea como sea, con todas las deficiencias que puedan tener las señales, sea como sea, es diferente. Es diferente a la que se tenía hace 30 o 40 años, ¿no? Ahora, a mí hay un elemento que cruza muchas de estas encuestas que siempre me ha parecido una incógnita. No sé bien a bien qué quiere decir, y que también es objeto de muchos estudios de los economistas contemporáneos, que es el tema del estudio de la felicidad, ¿no? Los franceses, por ejemplo, están dedicados en comisiones a estudiar la felicidad para dirigir los esfuerzos de las políticas públicas, no al crecimiento económico, sino al crecimiento de este índice de felicidad, ¿no? Y yo creo que es interesante, parece en este retrato que México es una sociedad que se ve bastante feliz. Bueno, se ve feliz no solamente en esta encuesta, que sale la felicidad como una cosa muy importante y muy alta, sino que en todos los comparativos internacionales México sale como uno de los países más felices del mundo. Uno de los 5 países, la única, 3 países más cuando felices la OECD del mundo, ¿no? experimentó distintas medidas de bienestar, porque es lo que trata de medir el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, trata de medir qué tanto bienestar, diciendo si consumes más es que eres más feliz. Pues en todos los esfuerzos México quedaba en el 29 o en el 30, pero cuando usamos la felicidad como indicador, quedamos hasta arriba. Ahora, lo curioso, y no creo que esta encuesta lo traiga, pero en otras, cuando les preguntas, ustedes si pudieran, se irían a vivir a Estados Unidos, un chorro de gente. Así lo preguntan. Sí, no me acordaba si la preguntaban. Sí, lo preguntan y resulta que creo como el 75% no prevé emigrar a ningún lado ni a Estados Unidos. Pero prevé emigrar. Le preguntan, ¿piensa usted que va a emigrar? No, pero hay una que es,
usted desearía emigrar. Bueno, sí. Y en esta no la tienen. Y un gran número de estos mexicanos felices desearían emigrar a los Estados Unidos. Entonces hay una suerte Ahora, insisto, hay que verlo con sindéresis, con cuidado, porque por allá hay otro reactivo en donde preguntas por la satisfacción con la vida. ¿Está usted satisfecho con sus logros? Y sale casi en 8, 7.7, 7.6. Es decir, allá hay algo que está ocurriendo en la sociedad mexicana y que los dos Luises, Luis Rubio y Luis de la Calle aquí presente, plasmaron muy bien en el libro de Clase Mediero y que tiene que ver con, bueno, pues al fin y al cabo estoy mejor que mis padres, tengo la esperanza de que mis hijos, ahí está, 7.6, mis hijos van a estar mejor que yo. Al final del día, pues estoy satisfecho con la vida, tengo un mejor consumo en los últimos años. Hay algo ahí que digamos que escapa a la autoflagelación cotidiana de los mexicanos, ¿no? Sí. Y que es muy interesante, es una sociedad mucho más optimista de la que hubiéramos imaginado. Yo debo decirles que cuando se levantó el estudio yo estaba muy preocupado, porque pues digamos, había sido un año 2010 muy violento, un año donde digamos, todavía la crisis todavía repercutía, en fin, no era un buen año. Y salió, en lo general, diría yo, un retrato de un cierto optimismo, ¿no? Sería otra vez este retrato del divorcio de las élites mexicanas con la sociedad mexicana. También pues sí. Creo que muy poco de esto es lo que vemos, digamos, en el tono de la discusión publicada, ¿no? En donde sí hay una flagelación profesional, ¿no? Sí. Hay encuestas que muestran una muy clara diferencia entre las élites y el público en general en muchas cosas, ¿no? La encuesta que ha levantado el Comex durante varios años le preguntan a las élites si estarían, por ejemplo, dispuestas a que México tuviera soldados con los cascos azules de la ONU. Las élites rotundamente dicen que no. Y ahí incluyes a diputados y incluyes como diría Jorge Castañeda, comentócratas. Y le preguntas al público en general, y el público en general está mucho más abierto a esa posibilidad. A mí, otra cosa que me parece muy interesante de esta encuesta es cuando les preguntas sobre si debe o no haber inversión privada en Pemex y en CFE. Y resulta que mayoritariamente el mexicano piensa que no, que en ese sector no es conveniente que haya inversión privada, y vale la pena preguntarse si aparece el mexicano para muchos otros reactivos, un poco más pro mercado, pro competencia, pro apertura, ¿por qué en estos dos no? O sea, es un poco quizá el conservadurismo también relacionado con la propiedad de los bienes de la nación, ¿no? ¿No vemos en todos estos elementos, en términos de visión del mundo en muchos aspectos, una victoria de la cultura oficial? Es decir, esto forma parte de la cultura oficial, de la educación, del sistema educativo que funciona. Del sistema educativo, de un mensaje de que estas expropiaciones son parte de los orgullos del siglo XX mexicano, que son reivindicaciones de la nacionalidad. En fin, estos en el fondo son medallitas en la frente del sistema educativo, ¿no? O que el sistema educativo representa bien las demandas de los mexicanos. No, sí. Bueno, hubo un secretario de Hacienda de México, cuando se devaluó el peso, le preguntó el gobierno de Estados Unidos si estaríamos dispuestos a abrir el sector energético, y les contestó diciendo que sería el equivalente de quitarle las alas al águila de Estados Unidos con su propio escudo. Porque es este sentimiento de que es una cosa que hemos obtenido, ganado, y es parte de nuestra historia, ¿no? Ahora, salimos menos nacionalistas, ¿no? En el libro de Jorge y en otros libros de Roger Bartra, de otros autores que se han dedicado a indagar sobre la mexicanidad y sobre esos laberintos de la llamada identidad, el nacionalismo jugaba un papel central, es decir, creíamos ser muy nacionalistas. Y la verdad de las cosas es que con los años el sentimiento nacionalista, no diría yo que ha desaparecido, pero ahí viene en tercer lugar. Primero nos une los deportes unen más que el nacionalismo. Y en los deportes estamos dispuestos a aceptar un extranjero, o 2, o 3, o 4 en la selección nacional. Pero por lo menos es un cambio muy notable en el perfil del nacionalismo, que no es el perfil tradicional del nacionalismo, que es el nacionalismo del victimismo.
de ver al exterior como el culpable de nuestros males y el peligro que hay que evitar. En ese sentido no vemos con temor al exterior y yo creo que ese es un cambio muy importante, ¿no? Bueno, lo otro es, yo creo que una de las cosas que ha hecho que las reformas en México no avancen es esta idea del excepcionalismo mexicano, ¿no? Esta idea de que México es distinto y por lo tanto no hay que hacer las cosas como deben hacerse y se utiliza como excusa. Entonces, el hecho de que el nacionalismo disminuya en las preferencias de las personas es sintomático de que en México hay posibilidades que sea de cambio más allá de lo que se piensa, ¿no? De que estamos dispuestos a probar cosas que puedan haber si funcionó en otro en lado, Brasil, quizá, ¿por qué no funcionó acá? Exactamente. Ahora, ¿y qué seguiría en la encuesta, digamos? Esta encuesta se puede consultar hoy. Es pública. ¿Cómo la podríamos leer? En la página de internet de la Fundación Este País, ahí la pueden ustedes. Y ahí está la base. La base, cualquiera. Puedes bajar y la los base estados. se ve, exactamente, además la base se va a entregar al CIDE para propiciar la investigación. Y después yo lo que diré es que hay que acercar investigadores. ¿Qué sigue? Bueno, seguiría. De aquí se pueden desprender políticas públicas, de aquí se pueden desprender una serie de cuestiones que podrían ayudar, estrategias de desarrollo para lograr vencer ciertas reticencias, por ejemplo, las expectativas sobre el aparato educativo, lo que nos une, lo que nos divide. Es decir, yo creo que esto sirve para pensar a México hacia adelante, que era la intención del estudio, ¿no? Y sí la van a hacer en cuánto tiempo, porque parte del valor de esto es no cambio. necesitas hacer este tipo de encuestas demasiado seguido, porque son valores profundos, digamos, con que le hicieras cada 2, 3 años, es más que suficiente para ver si hay alteraciones. Bueno, yo creo que es bien importante dos cosas de lo que has dicho. Uno es que hay muchos investigadores que levantan encuestas y la base la guardan en un cajoncito hasta que creen que la acaban de ordeñar y en general pues no logran ordeñar, no logran sacar todo lo que allá adentro tiene. Pero segundo es, hay muchas más encuestas públicas de las que uno se imagina. Claro. Y yo creo que ha faltado capacidad del investigador de meterse a los números, de tratar de sacar conclusiones más interesantes. También hay muchos niveles de lectura. Podemos tener un primer nivel de lectura que es un paisaje muy general, en donde no se necesita ser un investigador en estos temas para sacarle jugo a estos datos, ¿no? Sí, habría que, tiene razón, el primer punto es difundir la pura estadística básica. Sí, básica. Pero luego es, ¿qué nos dice esto del país? Por ejemplo, yo sí creo que las diferencias regionales o estatales le pueden ayudar a los aparatos educativos de las entidades a corregir algunas cuestiones. ¿Dónde tienen que reforzar esto del petróleo? Sí. Y ver, por ejemplo, si estos valores comunes son valores, estos valores profundos son comunes. Sí. Que yo creo que esa es una pregunta que hay que resolver. En algunos casos, por ejemplo, valores deseables de las sociedades, la tolerancia, por ejemplo, sale marcadamente diferente entre el norte y el sur. Es decir, homofobia, por poner un caso. Te sale mucho más homofóbico ciertas entidades que otras. No es anecdótico, es decir, traes un problema cultural. El machismo como síndrome cultural no es deseable y se acentúa en ciertas regiones y disminuye sensiblemente en otro. Entonces, quien quiera leer cómo está la entidad, yo creo que los gobernadores, los secretarios de Cultura y de Educación estatales estarían obligados a meterse a el tema revisar. del aborto, que sale mayoritariamente en contra, habría que ver en qué entidad y hasta qué punto, digamos, esta ciudad en la que estamos pues, tiene una tendencia típica, ¿no? Exactamente. Entonces, es es de alguna manera también una información que sirve, que es útil a la sociedad para quien quiera tener una aproximación más científica. Pues ahí está el instrumento, es Ahí está. consultable por quien quiera. Además, la revista Este País ha estado sacando extractos, digamos, pedazos de la información más relevante. Entonces, ustedes la tienen a su disposición. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. Nos vemos el siguiente lunes. Buenas noches. Barra de Opinión presentó. El libro se plantea por qué este país ha tenido un crecimiento mediocre. Y el argumento es, no es por nuestra esencia de mexicanos, es porque no hemos puesto las reglas correctas. ¿Cuáles son las reglas correctas? Las que promueven la competencia. Entonces nos describe
cómo evolucionó el crecimiento en México durante los últimos 2 siglos, concentrándose, por supuesto, en las últimas 2 décadas, y muestra que el crecimiento ha sido malo siempre. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos esas instituciones que harían mejor el desempeño de nuestro país? Y la respuesta es porque hay muchos actores que se benefician con esta parálisis económica. Estoy hablando de aquellos sectores empresariales donde hay 1 o 2 jugadores que nos venden muy caras las cosas. Estoy hablando de los sindicatos en el sector público, donde es más importante el derecho del trabajador a marchar en la escuela que el derecho del padre o del niño a que eduquen adecuadamente la ciudadanía mexicana. Entonces yo creo que el libro es un libro que es muy útil para quienes están en la acción política, para los que les interesa México, y el libro acaba además preguntándose, para todos los ciudadanos. Una democracia tiene el gobierno que sus ciudadanos quieren tener. Entonces, como ciudadanos, si no queremos que el país siga como está, hay que informarse, y espero, es un vehículo para ello.